más personas. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claudia, Beatriz, Leni, Paula, María Paz, Albert, Beatriz, Juan Buenas tardes. Carlos. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, Buenas tardes. esta sesión va a ser bien intensa. Si lográramos terminar bien a la hora y con la gota de sudor acá, quiere decir que logramos el objetivo. Así es que vamos a empezar inmediatamente. La sesión de hoy es una sesión que ya pretende generarnos un eslabón, una conexión entre lo que hemos visto de manera teórica, práctica, con el mini proyecto final de este curso, que es la mejor manera de visualizar cuál es la evidencia en el proceso de aprendizaje y de ir asimilando en parte las reflexiones que hemos ido haciendo junto con los ejercicios. ¿Ya? Las tres primeras sesiones están cubiertas. ¿Qué es el storytelling? ¿Cómo se usa storytelling y propósito? Básicamente, recuerden, centrado en incorporarle un sentido, un objetivo que, más allá de una frase bonita o marquetera, lo que quiere decir es entregarnos en pocas palabras una condensación conceptual y una imagen que podamos tener. La sesión de hoy busca hacernos buscar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿El storytelling es siempre una historia? Y para ello vamos a revisar el flujo de la historia desde otra perspectiva, una perspectiva espero que bien práctica, que les sirva harto a ustedes en el ejercicio diario de resetear, de reenfocar la manera de enfrentar, de abordar y finalmente de acoger los contenidos y las historias que pudiesen contar con esos contenidos, aludiendo a esos contenidos. ¿Ya? Brevemente, el ejercicio con que terminamos la sesión anterior es un ejercicio que, según lo que me comentaron en ese momento, les pareció bien, les pareció que podía ser optimizado, tal vez nos falta un poquito de tiempo para haberlo calibrado un poco más, haber hecho más práctica, pero es un ejercicio que yo recomiendo hacerlo muchas veces y de manera bastante informal, ojo con eso. Por ejemplo, recomiendo hacerlo sí o sí con niños chicos, sean hijos nuestros, parientes, vecinos, amigos, pero ese ejercicio de imaginarse a un niño, plantearle algunos de estos problemas de una manera lo más simple posible, pero ojo con eso, que también los niños exigen respuestas muy concretas y muy precisas, y a veces nos hacen preguntas que nos dejan, ¿cómo explico esto? ¿Ya? Entonces, ahí hay un desafío. Los otros ámbitos de los otros contextos también son interesantes. El hecho de pensar cuántas veces nos ha pasado estar en una reunión social, conversando con amigos, amigas, y alguien nos pregunta sobre algo o sale a la conversación un tema que es técnico y que uno quisiera tener, no sé, una media hora para explicarlo porque es algo que uno sabe, entiende o tiene mucha afición a ese tema. Y en la práctica no tenemos más de una intervención de 3 minutos, con suerte, a veces 1 minuto y medio, 2 minutos. Y en eso nos jugamos el enganche y que la conversación pueda seguir. ¿Cuántas veces hemos estado conversando y hemos dado nuestra opinión sobre algo y la conversación ha seguido hacia otro rumbo? ¿Ya? No quiere decir que seamos malos conversadores o generemos poco interés, sino que a lo mejor en ese momento no funcionó, no se adaptó al momento lo que queríamos contar. ¿Ya? Por lo tanto, eso es algo que yo les insisto que tienen que considerarlo como un ejercicio informal, sobre todo porque nos ayuda a ir construyendo de una manera muy práctica, muy habitual, definiciones que pueden ser muy pomposas, como el propósito, cómo construir, la narrativa para crear atención. ¿Ya? Esas cuestiones se ensayan así, en el día a día. Entonces, es algo fundamental. Quisiera ahora empezar la sesión propiamente tal, y quiero proponerles que veamos este ejemplo, si alguien lo ha visto, porque es algo bien, en algún momento ganó unos premios y todo, pero es bien interesante la perspectiva en que este video publicitario, cortometraje, como queramos llamarlo, genera una identificación de marca y genera sobre todo, que nos conviene a nosotros, nos compete a nosotros, es el storytelling. Así que lo voy a salir de acá y voy a presentarlo en YouTube, por aquí en el YouTube. Ustedes me cuentan si se escucha bien. Voy a apagar mi cámara por la emisión.
Here's a true story about a young lad named John. Just a local farm boy, but there was something special about the lad. A glint in his eye, a fire in his belly, a spring in his step. And one day, he went for a walk. Now this walk began when his father died. The year was 1819, and he was just 14 years old. Bereavement counselling. Well, these were the days when young boys were sent into the fields. The mills, the mines, tough times. But young John was smart enough to be lucky. His father's farm, where he was born and raised, was sold, and the proceeds used to open a grocer's. Big responsibility for the wee lad. His own shop in Kilmarnock, with his name on the door, John Walker, or Johnny, as the world now knows him. Back then, all grocers stocked a range of local single malts, but they could be a wee bit inconsistent. For John, that wasn't good enough. He began blending different malts together as a way of offering his customers a consistent, unique product. Now this backroom art quickly developed into a commercial proposition, and a very profitable one. And because there's nothing like a commercial proposition to stir the Scottish heart, it grew quickly into an industry filled with ambitious entrepreneur distillers. John thrived in this environment, and so too soon with his sons, Robert and Alexander, who joined him on his journey. The Walkers became the biggest name in a rapidly growing industry. They were unstoppable. In one bold bit of 19th century corporate raiding, they bought the famed distillery at Cardew, lock, stock and ensuring their supply of this silky single malt, and guaranteeing, more importantly, that none of the other big blenders could get their hands on it. But young Alexander wasn't content with being Scotland's biggest blender. Not ambitious enough for him, no. He convinced the ship's captains of Glasgow to act as agents for him, and drove the whisky bearing his father's name across the globe. By 1860, he had developed the square bottle. Now, with a label at an angle of precisely 24 degrees. No big deal, you might think, but you'd be wrong. The square bottle meant less breakages and more bottles per shipment. The diagonal label meant larger type, and together, that meant Johnny Walker had unmistakable presence on any shelf in the world. The bottle became an icon, and the rich liquid it contained sought after and consumed across the globe. Quite a character, Alexander Walker. Master of the blender's art. Ambitious, uncompromising. Mr. Walker. It was John's grandsons, George and Alexander II's turn to join him on his journey. They led the brand into the 20th century. By 1909, they had developed the iconic red label and black label, and persuaded Tom Brown, the best young illustrator of the day, to sketch a striding man in a napkin during a business lunch. In the stroke of a pen, the Victorian grocer was transformed into an Edwardian dandy. By 1920, Johnny's walk had taken him through 120 countries, and he continued walking through the brand's advertising over the next 50 years, into the fabric of global culture, deep into the dark hearts of several wars, to the pleasure palaces of the aristocracy, immortalised by screen legends, celebrated by filmmakers, singers, songwriters, novelists, shoulder to shoulder with the great sportsmen of the age, winning countless international awards for quality, and even being awarded the Royal Ward by King George V. No going back after that. Not that going back would even have occurred to Johnny, or any of his family. By the end of the 20th century, the familiar red label and black label were joined by the green label, the gold label, and the grandest of them all, Johnny Walker Blue Label. By the beginning of the 21st century, Johnny Walker wasn't just the world's biggest whiskey brand, but an international symbol of progress. The brand's keep walking mantra, adopted by pro-democracy protesters and parliamentary speechwriters. What would the farm-born Victorian grocer have thought of all of this? He'd have loved it. A Victorian farm-born grocer he might have been, but he and the family that followed him were possessed by a fiery ambition with the skill and intelligence to match. 200 years later, and Johnny Walker's still walking, and he's not showing any signs of stopping. Bien, eso era. Eso era, entonces. Bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció ese video?
Me dio sed. ¿Lo habían visto alguna vez antes? ¿No? No. Es de hace varios años atrás. Cuesta conseguir una copia así, pero... 2 hielos, por favor. Yo sí. Claro. Me dio sed. Parece que no estuviera vendiendo un whisky, pero claro, bueno, ahí los 2 hielos queda claro. ¿Cuál es el relato que hay ahí? ¿Ante qué nos encontramos? Como la historia, lo que yo pienso como la tradición, que uno siempre piensa la cosa como inglesa, de que todo tiene una... Estás con el micrófono apagado. Perdón. A mí me pasa lo siguiente, Felipe, que tiene que ver con lo siguiente. Contar la historia para atrás, esta historia está increíblemente bien contada. Sin embargo, con el desafío en el que yo me encuentro, al momento de generar narrativa, al menos en el día cotidiano, cuando estoy preparando algo, quiero que mi audiencia enganche con el proyecto, con la tarea que hacer, yo no estoy contando la historia de atrás, sino que tengo que generar narrativa hacia adelante. Uh-huh. Esa parte a mí en la mañana conversamos con la Pau, porque estamos los dos súper enganchados con este curso, y por ejemplo a mí, siempre yo hago mucho seguimiento para poder nutrir los planes de capacitación, etcétera, de los escritos y las cosas que va sacando el secretario general. Entonces, cada vez que sacan una estrategia o algún documento, digo, este gallo tiene una pluma. Porque realmente, en vez de... también, por supuesto, que el contexto lo da la historia pasada. Sin embargo, sin caer en la demagogia, que es posible caer muy fácilmente en política. El secretario general ocupa un cargo político importante, ¿no? Es capaz de transmitir eso que tú planteas. Como lo decíamos en la mañana, Pau, que uno no se encuentra como con el lenguaje vacío, sino se encuentra con... No, es como algo que te llega, algo directo, que no es un lenguaje difícil y como conciso. Y se transforma en el círculo virtuoso que me imagino que quiere generar el secretario general y que le encarga a la persona que le escriben estas cosas, de enganchar al personal, ¿cierto? Que revisa la ISIC toda la mañana, que el Internet global que tenemos Naciones Unidas, y tú dices, ya para hoy día, esta idea está excelente, po. Y uno va incorporando elementos, al menos es lo que hago yo, incorporando elementos en mi reunión, en mi próxima reunión, aquí tengo algo, aquí tengo viruta madera para tallar, qué sé yo, ¿no? Perfecto. Entonces, esa a mí me gustaría, porque tengo claro el ejercicio para atrás, de poder contar la historia. Pero para adelante todavía no me queda claro cuáles son... Yo creo que, no sé si son las mismas estrategias o las mismas herramientas. Sí, son las mismas. Yo creo que no, hay a lo mejor no te convence todavía a lo mejor no has visto que el poder de contar cosas desde atrás hacia adelante, ir hacia atrás para poder volver hacia adelante. Vamos a escuchar las opiniones de Beatriz primero, después Juan Carlos. Beatriz levantó la mano primero. Sí, a mí me llamó la atención. Sí, me llamó la atención porque, claro, como que en general uno busca algo con qué asociarse o con qué conectar de la narrativa. Entonces yo pensaba, yo no tomo whisky, o sea, sí, ok, Johnny Walker, conozco todos los colores, las botellas, qué bonito, pero si me hubieran dicho, te voy a contar la historia de Johnny Walker, o sea, hubiera dicho, sí, ok, emoción. Pero la verdad es que la vi y no sé si me hubieran cortado el video de la mitad, yo creo que lo hubiera ido a buscar para ver cómo terminaba, claro, porque... Claro. No, se corta la mitad, se me corta la conexión y usted dice, ¿pero cómo? Claro, claro. Entonces yo creo que esa cuestión uno dice, no sé, como la historia de esfuerzo, de alguien que luchó de cero, que avanzó, que caminó. Entonces dice, uy, o sea, cualquiera puede llegar a hacer eso. No sé, que quizás ahí uno conecta. Claro, sí, exactamente, Beatriz. Gracias. Juan Carlos, después Albert. Y después María Paz. Y a mí, digamos, también me gustó la narración, como está explicada, y yo creo que se centra en lo que ya nos habían comentado ustedes, Felipe, en el sentido de que es como una historia del héroe, ¿no? De lo que pasó para llegar hacia una meta, ¿no? Y creo que lo más profundo es como el mensaje, ¿no? De keep walking, o sea, mantente caminando, evoluciona, o sea, sigue adelante, ¿no? Y creo que ese es el tema que le haría falta incorporar o
digamos, o asimilar, ¿quién comentaba hace rato? Alberto. Bueno, quien comentó sobre, Alberto, ¿no? Sí. Alberto. Yo creo que el decir, o sea, sí se puede hacer una historia centrada en el futuro, pero diciendo eso, ¿no? O sea, los retos. Entonces, nosotros tenemos este reto enorme, digamos, en la CEPAL o en la unidad de capacitación, o lo que sea, y para alcanzarlo tenemos que superar esto, y, digamos, conseguir el financiamiento, digamos, la persona, o sea, como que armar ese camino de las historias como del pasado hacia adelante, ¿no? Ajá, y decir, y la meta es esa, y si la alcanzamos, entonces va a haber, por decir algo, va a haber 100 funcionarios capacitados o 100 de la CEPAL o de los países que van a tener estas habilidades, ¿no? Incrementadas, no sé, o sea, como que eso, ponerlo hacia adelante, creo que sí sería factible en ese sentido, o sea, pensando como en el camino del héroe, de la meta al que hay que alcanzar. Exactamente. Gracias. Pensemos que el whisky como el vino son productos que tienen mucha historia y siempre se venden con mucha historia. O sea, se basa en un bagaje anterior, histórico. Y acá lo que han hecho es mostrar que ese bagaje anterior es futuro. El Keep Walking es el futuro. Albert y después María Paz. Sí, a ver, sí, en el fondo también, bueno, un poco lo que dijeron, lo que ya se dijo, que claro, que es como para mí, bueno, hace una conexión entre el producto y el suceso o el éxito, digamos, y también, bueno, y también conecta eso con ambición, dedicación. No sé bien de cuándo exactamente es Este es desde el el 2014, me parece que, o un poco 2014. antes. Porque claro, también siempre hay como un elemento ese del zeitgeist, ¿no? O sea, cuál es Claro, claro. la narrativa que se gusta en ese momento. Y lo que me llamó la atención un poco al final y que me pareció un poco como desubicado eso de que, uy, también en las protestas Sí, y también el movimiento social que hay también, y ahí me costó mucho ver, o sea, lo claro. encontré un poco disruptivo porque Sí. me costó mucho ver la conexión realmente. Sí, tal vez estaban tratando de despertar la conciencia de un público un poco más joven, por ejemplo, Sí, o de algún espectro ideológico. No sé, yo también quedé con la duda sobre eso. Mm. sí puede ser, pero Etiqueta roja, ponte. Ah, etiqueta roja, ya. Perfecto. claro. Bandera roja, etiqueta roja. Perfecto, está, funciona. Sí. Gracias, Albert. María Paz. Sí, a mí me gustó mucho. Bueno, yo no soy, el whisky no va conmigo, pero me gustó mucho el mensaje que en el fondo sí, muchas veces estamos, todo lo que pasó ya no sirve y acá te da el mensaje diferente. Apóyate en la historia para seguir avanzando. De esa Exacto. manera lo vi yo. Además me gustó mucho que él fuera caminando, en el fondo que la historia la fuera narrando, además caminando, Hacia haciendo como adelante, hacia símil, adelante. exactamente, y haciendo un símil también con el Johnny Walker. Entonces, en Sí, ese sentido, creo que te reforzaba un poquitito más la idea, tratando de apuntar también a lo visual, además del mensaje que estaba dando. Avanza, sigue, continúa, no pares. Y durante el camino, él también fue cambiando diferentes cosas, se cambió de sombrero, fue mostrando diferentes cosas a lo largo de su relato. sí. Entonces, creo que como idea, como mensaje, creo que trató de usar muchos recursos para tratar de mantener como cautiva a la audiencia. Ahí tú preguntas a qué tipo de público va. Yo creo que va a todo tipo de público. No va necesariamente a la persona que le guste el whisky. Yo creo que es No, un mensaje que va no muchísimo más necesariamente. allá, que aprovecha la historia, pero en el fondo el mensaje que me deja a mí, por lo menos, es la historia te sirve para apoyarte, pero avanza, no te quedes, continúa, Exactamente. evoluciona, sigue. Súper, súper, Ese fue el mensaje que a mí me súper. llegó. Exacto, sí, súper. Estoy muy de acuerdo con sus opiniones. Parece ser que, bueno, la gracia es que se transforma en un discurso bastante plurisignificativo. Hay muchas cosas que uno puede ver, presenciar. La idea es simple y podría haber sido, y es genial finalmente, pero podría haber sido un desastre. ¿Ah? No obstante, se logran conectar
tal como dijeron, la simpleza del caminar, la simpleza de un relato, de contar historias, pero ¿cuáles son esas historias que vamos a contar? En una línea del tiempo, pero es una línea del tiempo que va quedando siempre en el pasado, porque todos los artefactos visuales, icónicos que van apareciendo, van quedando en el pasado. Bueno, yo lo escogí por eso mismo, porque tiene esta virtud de tomar un producto que aparentemente no tiene ningún futuro, no tiene ningún asidero en la realidad. O sea, ¿por qué no hablamos de tecnología, que a todo el mundo le gusta, por lo tanto ahí vamos a enganchar con la gente? No necesariamente, hay temas que pueden ser enganchados desde otro punto de vista, así es que esa es la construcción que hay que hacer. Paula, bueno, ahí leyendo los comentarios, Paula Scarpero dice, además va tomando forma, cambia sutilmente la actitud, el outfit, creo que va más allá del whisky, de la historia, el cuento que relata o el relato va más allá del producto, totalmente de acuerdo. Albert dice, sí, muy dinámico, y a la vez también transmite mucha información sobre diferentes tipos de whisky, la forma de la botella, claro, todos esos elementos construyen el branding del producto, la identificación, nos entregan imágenes referenciales, además aluden a nuestro bagaje semántico, o sea, desde nuestra casa, nuestra niñez en adelante, todas esas alusiones que tienen que ver con whisky, que está en todas partes, aquí lo están ordenando eso. Bien, vamos a empezar con un primer ejercicio, que es el ejercicio ordena la historia del 1 al 8. Yo creo que las personas no le temen al cambio, sino a no estar preparadas para afrontarlo. La profesora me envió una nota diciendo que empezarían a volver a casa en el autobús. Cuando debas ayudar a gestionar un cambio importante, asegúrate de que los afectados estén preparados adecuadamente. Si eres tú el que debe cambiar, asúmelo y prepárate. El miedo y la resistencia desaparecerán cuando estén seguros y confíen en que están preparados. Ya teníamos un plan A y un plan B. Nos fuimos a la cama con una sonrisa y dormimos tranquilos el resto de la noche. Al asesorar a mis clientes, quiero ayudarles a gestionar mejor los cambios y a que se den cuenta de que no hay que tenerles miedo, sino prepararse para ellos. Uno de los niños se adaptó bien al cambio, el otro estaba tan asustado que no pudo dormir la noche anterior. Descubrí que la parada del autobús estaba justo debajo de la clase del más seguro, mientras que al más inseguro le tocaba recorrer todo el campus para llegar a ella. Así que levanté de la cama a mi niño asustado y ensayamos el camino de la escuela hasta llegar al autobús. Luego practicamos cómo preguntarle a un compañero de clase si podía seguirlo hasta la parada. El año pasado, cuando ya iban por la mitad del primer año escolar, los niños acababan de acostumbrarse a ir en autobús a la escuela. Al principio les daba un poco de miedo. Creo que aprendí más sobre gestionar los cambios con mis mellizos de 6 años que en la universidad. Acá nos encontramos que textos que son aparentemente desordenados, aparentemente son de temas totalmente distintos. Yo en este momento les estoy enviando un correo, ahora ya, a ver, ahí, ahora ya, ahí está. Les mando por un correo el Word de este texto, de estos textos, para que ustedes en el Word lo abran y manipulen, lo den vuelta, hagan lo que quieran. Pero básicamente, al estar separados por una línea, son esos los segmentos, 8 segmentos. Reordénenlos de acuerdo a la estructura que mejor les parece que debería tener la lógica de esta historia, entre comillas. No sabemos si es una historia todavía, pero vamos a ver si calza. Vamos a dar 5 minutos para que lo hagan, ¿ya? Desde ahora ya. ¿Lo mandaste por el correo? Lo mandé al correo, sí, a su correo. No, no llega todavía. ¿No? No. Debe estar en el túnel. Sí, sí. Aquí llegó. ya llegó. Allá. Sí. Sí. Eso. Revísenlo 5 minutos así, cronométricamente. A las 5:02 minutos termino.
Quedan 15 segundos. ¿Cómo van? ¿Pudieron? ¿Ya tienen algo? Vamos a dar unos 30 segundos más para que logren avanzar más. Ya. Veamos. ¿Tiene algún tema en común esto? ¿O viene desde algún narrador que pudiésemos identificar? ¿Alguien que haya alguna persona identificable como un narrador que pudiese estar hablando detrás de todo esto? Primero. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, claramente le sucede a una mamá profesional, eso es claro. Ah, bien. Ya, súper. Tenemos una mamá profesional que le pasa esta situación. ¿O papá profesional? ¿Por O qué también tiene que podría ser ser. mamá? Ya. Hay alguien que es profesional y que es padre. Bien. Lenin. No, que yo era profesional y padre. Y con mi condición de Edipo me traiciona. Ya. Entonces, ¿qué más? ¿Podríamos dar algún orden tentativo? A ver. Siempre es más fácil el uno y el primero y el último, creo yo. La profesora me envió una nota diciendo que empezaría a volver a casa en el autobús. Ya. Perfecto. ¿Y cómo termina? Yo creo que las personas no le temen al cambio, sino a no estar preparadas para afrontarlo. Ya, yo creo que las personas no le temen al campo, sino estar preparadas. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eso debería ser la última? Porque traté de buscar un timeline de todo esto. Ya me situé en la situación de la mamá, no, el papá, y lo que recibió. Luego de que ya tenía una experiencia anterior que el año pasado, por ahí dice, en la 3 me parece, la 3 mía, dice, el año pasado, no, la 2 mía, el año pasado cuando ya iban por la mitad de años, claro, los niños acaban de acostumbrarse, ¿verdad? Y dice, al principio les daba un poco de miedo. Se creó el miedo, ahí estaba instalado, el miedo, Ya, digamos, o conflicto para el papá o la mamá. ya. Luego, ¿cómo ella lo llevó a cabo? Y ese es mi 3, que dice, uno de los niños se adaptó bien al cambio. O sea, de alguna forma está explicando cuál era la primera experiencia. Dice, el otro estaba tan asustado que no pudo dormir en la noche, papá, y dice, descubrí que la parada del autobús estaba justo debajo de la clase del más seguro, mientras que el inseguro ya. Luego de ahí salté al 4, entonces ya se le creó ella el conflicto y ella quiso desarrollarlo. Entonces, ¿qué tengo? Un plan A y un plan B. Perfecto. Sí, gracias, Freddy. Entonces, ¿Ya? asimilemos un poco con lo que habíamos visto en la segunda sesión, cuando hablábamos de los 3 momentos. ¿Podríamos identificar, sí, estos 8 elementos, 8 enunciados, podríamos identificar si hay algunos que pertenezcan al primer momento? ¿Se acuerdan? El primer momento como, aquí estábamos en el mundo ordinario, el segundo, donde está más bien el conflicto de toda esta situación, y un tercero más resolutivo. ¿Sí? Sí, Lenny. Sí, yo creo que el primer momento son los párrafos 5 y 1, ¿Ya? donde digo, o sea, el tema está de que él dice que quiere asesorar a los clientes y cree que las personas temen al cambio, eso. Ya. Entonces después lo que hace en el siguiente momento es ejemplificar con lo que le pasó en su entorno familiar con sus hijos, Perfecto. que es en Perfecto. donde hace todo desde el miedo al cambio, eso. Y al final concluye con la parte ya final, que es el 8 y el 3. O sea, que el 8 concluye de que aprendió más con sus hijos que en la universidad, para finalmente el 3, que sería es la gestión del cambio, que es el producto final de lo que quiere hacer. Perfecto. Creo. Veamos, sí, muy bien. Veamos la solución, a ver cómo andamos. Acá está. El propósito, número 1. Al asesorar a mis clientes, quiero ayudarles a gestionar mejor los cambios, que se den cuenta de que no hay que tenerles miedo, sino prepararles para ello. Transición o el gancho. Creo que aprendí más sobre gestionar los cambios con mis mellizos de 6 años que en la universidad. O sea, voy a contar una historia. Al tiro. 3. Contexto. El año pasado,
cuando ya iban por la mitad del primer año escolar, los niños acababan de acostumbrarse a ir en autobús a la escuela, al principio les daba un poco de miedo. 4, el desafío. La profesora me envió una nota diciendo que empezarían a volver a casa en el autobús. La primera gran prueba. ¿Se acuerdan el camino a las pruebas del héroe? El conflicto. Y aquí viene todo el conflicto tal cual lo identificó Freddy y Lenin. Ahí está todo el conflicto, todo lo que pasó, bla, 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 bla. 6, la resolución. Ya teníamos un plan A y un plan B, nos fuimos a la cama con una sonrisa y dormimos tranquilos el resto de la noche. Y ahora viene la salida de todo. 7, la lección. Yo creo que las personas no le temen al cambio, sino a no estar preparadas para afrontarlo. Y la frase para el bronce, la buena nueva, ¿se acuerdan? El último momento. Cuando debas ayudar a gestionar un cambio importante, asegúrate que los afectados estén preparados adecuadamente. Si eres tú el que debe cambiar, asúmelo y prepárate. El miedo y la resistencia desaparecerán cuando estén seguros y confíen en que están preparados. ¿Ya? O sea, 7 y 8 no son estrictamente hablando parte de la historia. La historia está en 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está la historia. Esa es la historia que nosotros tenemos que aprender a contar. Lo anterior, 1 y 7 y 8, son los accesorios de la historia. Nosotros hacemos al revés. Para nosotros, 1, 7 y 8 son la médula de nuestro relato y subestimamos, dejamos a un lado la potencia que puede tener el tramo, el gancho y el 3, 4, 5, 6, que es la historia misma. Ahora, la proporción del discurso final que vamos a contar, eso es otra cosa, ¿ya? Eso es otra discusión. Pero este esquema que ustedes tienen acá es un esquema, uno de los esquemas más resolutivos en términos de cómo aplicar el storytelling al ámbito de las conversaciones, de presentaciones, de informes, de discusiones temáticas. Tiene un componente, algo que habíamos conversado en otras sesiones, de la ética. Vender humo, decíamos por ahí, inventar historia, inventar cosas, beneficios que no existen, o contar una historia ficticia. Aquí la historia es verídica, se adapta. Puede que un detalle u otro se cambie un poco para efectos de la narrativa, pero no es que estemos falseando el dato. La historia existe, la anécdota existe. ¿Ya? Eso es re interesante verlo. Ahora, desde el punto de vista... A ver, perdón. ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo vieron antes de avanzar? ¿Cómo se vieron en este contexto? Así. Yo lo hice distinto. Empecé con la lección, lo puse como un titular, como si fuese un titular. Perfecto. Me gustó esa parte. Y no lo hice, el propósito lo puse como final, como cierre, como si la historia fuese, o sea, el conflicto, eso está perfecto, eso creo que lo hemos puesto todo igual, pero yo lo puse invertido. Perfecto. La narrativa era el conflicto y el propósito era el cierre, que en base a todo lo que él contaba que le había pasado a sus hijos, es que asesoraba a sus clientes, o sea, contaba la anécdota, pero no que el centro fuera el propósito del inicio. Sí, sí. No, de acuerdo, Pablo, yo también, en algún momento también lo pensé al revés, también dije, es posible, o sea, de hecho, uno lo piensa al revés porque la manera en que nos han enseñado a pensar, que sea tal cual como tú lo dijiste, Pablo, o sea, ponerlo arriba y partir como con estos grandes titulares, establecer ciertas premisas, y después de las premisas empezar a hacer ejemplos. Eso es muy expositivo, es típico de la estructura que tenemos de la narrativa expositiva y o argumentativa, que es donde estamos. Y esa narrativa, aquí tenemos que romperla un poco, darla un poco vuelta, en virtud de tener como conversábamos en la sesión anterior, un propósito sobre el cual tengo que estructurar el relato. Por eso este esquema lo que hace es dar vuelta a eso. O sea, las acciones recomendadas con las cuales nosotros empezamos, generalmente nosotros empezamos sermoneando muchas veces una presentación. Les voy a hablar de algo que realmente les interesa porque les va a servir, y les va a servir porque esto, bla, bla, bla. Esas palabras de buena crianza que damos, en general, yo también las doy muchas veces, hay que tratar de eliminarlas o dejarlas muy, muy anecdóticamente al principio, porque yo no sé efectivamente si a las personas les va a servir lo que voy a decir hasta que ellas vean que les sirva, no porque yo les diga que les sirva. Entonces, cuando lo vean, va a ser a través de algo, de un enganche. Yo después de esta historia, yo puedo aquí, esquemáticamente hablando, me puedo quedar en el número 7 y en el número 8 el resto de la presentación.
Ahora, si volvemos a la dinámica de cuánto tiempo asignarle a esto, si tuviera una presentación de 20 minutos, obviamente que el punto 7, el punto 1, el punto 1 tomaría un poquito más tiempo de buscar el propósito, siempre muy claro, no perderse. Vendría la historia, que sería muy corta, y lo más probable es que 7 y 8, lección y acciones recomendadas, sería el 70-80% de nuestra presentación. Pero ya asegurándome que ya antes enganché, logré generar una manera de llamar la atención. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio con esto también, otro más. Bien, acá están las preguntas claves para construir la historia. Miren, ahora fíjense en términos del esquema narrativo. Tenemos esos 8 pasos. Hemos traducido los 3 momentos que nos decía Nancy Duarte cuando nos hablaba de los grandes discursos de la historia, y ahora lo hemos traducido a una codificación de 8 puntos, pasos mucho más prácticos como para visualizar en el día a día. ¿Ya? El propósito, ¿quién es tu público? ¿Se acuerdan que hablábamos la sesión anterior? ¿Qué quieres que sientan, que piensen, que hagan tras oír la historia? ¿Por qué deberían oír la historia? El gancho que tengo que proponer acá. Eso tengo que pensar, ¿por qué querrían oír esta historia y no otra? ¿Ya? Porque uno puede contar historias, hay gente que cuenta historias y uno dice, pero qué impropia la historia que está contando. No lo pensó, simplemente la lanzó. O otros que tienen tan buena memoria que cuentan historia. Contexto, ¿dónde y cuándo ocurrió? ¿Quién es el protagonista y qué es lo que quiere? ¿Ya? Desafío, ¿cuál fue el problema? Las pruebas, ¿ya? Los desafíos del héroe. Conflicto, ¿qué pasó al respecto? Y aquí se tiene que relatar estrictamente la lucha entre el villano y el héroe, o el antagonista. Y ese héroe y villano pueden ser personas, pueden ser ideas, pueden ser tendencias, pueden ser hechos. ¿Ya? Uno personifica a estos elementos. Una de las cosas que hace el discurso político en plenitud es que todo lo personifica en términos de actores públicos que entorpecen el bienestar del resto y que ellos vienen a doblegar a ese dragón, al monstruo de 3 cabezas, a cortarle las cabezas. Eso vienen a hacer ellos. Por eso uno compra esa historia y quiere votar por alguien también, porque viene a cambiar el orden del mundo. Bueno, estamos frente a un enemigo, ese es muy usado. Claro. Sí. Por eso es muy importante, por eso cada vez, y esto entre nos conversando, cada vez es más importante igualar las condiciones y las posibilidades de educación, porque la educación nos permite acceder a la información y generar criterios para que no sigamos con esta misma reproducción de la falacia. Pero bueno, se aprovechan, ellos son maestros en eso. Ahora, uno puede usar el mismo recurso, pero para efectos más didácticos, más pedagógicos, más entretenidos, más cautivantes, y eso no tiene nada de malo, todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo que tiene que ver con transferencia de información hoy día le hace falta mucho este componente. La resolución, cómo fue el resultado, cómo afectó, qué es lo que pasó, y ahí pasará 7 y 8, que es parte de nuestro terreno habitual, ¿ya? La lección aprendida, los contenidos, cuáles son las acciones recomendadas, cuál es la buena nueva, cuál es mi evangelio, qué es lo que yo vengo a entregarle a ustedes, que están viviendo en la oscuridad. Y también uno juega un poco a eso desde el punto de vista metafórico. Yo entonces los voy a mandar, bueno, siempre la presentación los voy a mandar y les voy a mandar un documento Word anexo donde está todo esto ordenadito para que ustedes lo tengan como material de trabajo y lo puedan ir revisando. Acá está también de una manera más gráfica, para los que son más gráficos que de letras, como la idea de los componentes. O sea, si no tenemos gancho no podemos entrar a la historia, y después del gancho está la lección. O sea, tanto el gancho inicial de por qué yo tengo que contar esta historia, como la lección aprendida y las futuras acciones por hacer, deben tener alguna sintonía. Ahí es donde está la coherencia, ahí es donde está la parte, cómo nos aseguramos de que nosotros éticamente no estemos vendiendo humo, sino que estamos siendo coherentes en la entrada y la salida. O sea, la entrada es para salir bien y para armar todo lo que viene más adelante. Y lo que está en el medio es la historia que necesito contar para llamar la atención. Esa forma de visualizarlo a mí me gusta, me agrada porque entiendo rápidamente cómo se van conectando los elementos. Ya. Vamos a avanzar. Vamos a dejar un poco de lado el esquema y vamos a hacer un ejercicio, antes de seguir con la historia, un ejercicio más bien reflexivo. ¿Ya? Primera pregunta que tenemos que hacer. Ya, María Paz quiere decir algo antes de empezar.
no voy a prender mi cámara porque estoy con súper mala señal. Ya, no importa. Sí. Sabes que me llama la atención lo que tú planteaste respecto de la conformación del relato, porque tú mencionaste que las lecciones aprendidas y la parte de las acciones recomendadas debiera ser como la parte más importante del relato. Esa, y las lecciones y la acción. Y me doy cuenta que en general, por ejemplo, en las presentaciones que nosotros hacemos, que le hacemos a los colegas hacia otros países, o en los cursos que dictamos, es la parte a la que menos énfasis le damos. Y ahí me quedé así como sorprendida respecto de que estamos enfocando mal el mensaje que estamos entregando, porque no estamos, tal vez, no estamos desarrollando mucho la parte del conflicto, y no estamos dando mucho más espacio a la última parte que debiera ser el mensaje que tendríamos que entregar. Entonces eso me quedó súper fuerte, el mensaje que acabas de entregar, porque tal vez debiéramos, no tal vez, creo que debiéramos cambiar el énfasis en la forma que estamos entregando el mensaje. Claro, pero ojo, fíjate que lo último es parte, Lenin va a querer opinar, lo último, correcto, o sea, a ver, le estamos dando, yo creo que le damos más énfasis cuando empezamos una presentación con las lecciones aprendidas y con las acciones por hacer, sin dar pie antes a generar una pequeña conexión, una vinculación, como olfateando un poco la audiencia, qué es lo que espera de la presentación, o qué es lo que entiende para poder llegar a esa última parte que es súper importante, que es como el cuerpo de nuestra presentación. Sí, Lenny. Después Albert. Sí, gracias. No, que me quedé igual con María Paz, preocupado porque aprovecho de pedir disculpas porque hoy a las 5:30 tengo que hacer una presentación y mi presentación no sé si se enmarca dentro de justamente esto. Más bien, capaz que luego les comparto la presentación y me ayudan. Bueno, obviamente ya no va a ser para la presentación de hoy, pero sí podría ser como un ejercicio. La podemos ocupar para el proyecto de la sesión de la próxima semana. Para que me la destrocen y como quien dice, de las lecciones aprendidas de hoy, ojalá. Pero sí, justamente estaba pensando justamente lo que decía María Paz. Y yo tengo que hacer una presentación justo en media hora más y digo, eso era. Ya, muy bien. No, pero después te preocupas de eso. Albert. Sí, siguiendo el punto de lo que mencionó María Paz y Lenin, a ver, lo que yo vi de presentaciones, bueno, yo estuve trabajando en estadísticas y ahí la verdad que había muchas lecciones y por ahí, bueno, sobre todo con el público de estadísticos, tal vez a veces es como más intuitivo, tal vez hasta más fácil explicar la lección mientras tanto, o sea, cuando uno está viendo el diagrama y, y obviamente después hay como un resumen otra vez, como, bueno, ¿qué es lo que aprendimos? Pero en el fondo eso ya se desarrolla mientras tanto. No sé, por lo menos eso es lo que vi y me cuesta un poco ver cómo separarlo 100%, o me pregunto si realmente es necesario. Separar, ¿de acuerdo a cómo están los colores acá, planteados en el esquema? ¿A eso Sí, o sea, separar así cronológicamente, digamos, porque como digo, o sea, ahí por ahí tenés un diagrama y ahí en ese diagrama realmente ya ves la lección o el resultado pero si tenés como, no sé, 5 o 6 temas distintos que vas a desarrollar, o el concepto se usa para cada tema o cómo se haría. Ahí hay dos alternativas. Hay dos opciones que hay que tomar. Primero, antes de todo, pensar que esto igual es un poco como una película. Si yo cuento el final, no tengo por qué ver la película. ¿Para qué voy a ver la película? Es como si un tráiler viniera con la solución de la película. El tráiler me motiva. El género del tráiler es uno de los mejores inventos de la historia de la narrativa para enganchar a la gente con cualquier cosa. Hasta las películas más malas tienen buenos trailers. De hecho, tienen mejores trailers que la película incluso.
¿Qué pasa? Porque yo necesito generar un gancho. Si yo tengo varios temas por desarrollar, es muy difícil que pueda tener el tiempo para desarrollar uno por cada uno, porque además produciría mucha confusión en la audiencia. Lo que tengo que hacer es buscar un tema que, si bien no creo que abarque a todos los términos generales, que es difícil que eso ocurra, por lo menos sí apuntarle a uno de los temas que voy a desarrollar durante la presentación y que eso me permita generar un puente con la audiencia. Eso sí o sí. Sí o sí. O sea, de acuerdo, por ejemplo, tú puedes escoger y organizar que el primer tema con el que vas a empezar tenga una historia inicial que me pueda permitir enganchar y ahí pasar a a desarrollar precisamente la presentación. ¿Ya? O sea, en otras palabras, la presentación va a ocurrir desde el punto de la acción, básicamente, desde la lección y la acción. Lo repito eso porque eso es una idea importante. Ahí empieza nuestra presentación. O sea, ahí empieza el desarrollo temático más técnico, más teórico para efectos de nuestras presentaciones habituales. ¿Ya? Ahora, si nos planteáramos, yo me imagino que algunos de ustedes están pensando, diablo, ¿en qué me estoy metiendo? O sea, ahora voy a tener que cada una de las presentaciones pensar en una historia para cada una de ellas. Sí y no. No es necesario cuando ya voy teniendo un training y voy accediendo como un cierto repertorio. Y en ese sentido, lo que yo recomiendo es hacer una práctica posterior a este curso, porque esto es un entrenamiento, es igual como salir a correr todos los días para poder correr tantos kilómetros. O sea, hay que generar una estructura de una musculatura al respecto. Pero una musculatura que la tenemos a la mano, súper a la mano, porque es preguntarse cuáles son esas historias que están cerca. Y por eso mismo me permito avanzar al siguiente ejercicio, porque tiene relación justamente con esta conexión que estamos haciendo, que estamos conversando. El hecho de, por ejemplo, este ejercicio prepara la musculatura. ¿Cuál es la historia más eficaz que has contado a un grupo de personas con las que trabajas? Piénsenlo. 30 segundos para pensar. Hagan un viaje. ¿Cuál ha sido la historia más eficaz que ustedes sienten que han contado a un grupo con las personas con las que trabajan? Y luego de eso, piensen en cuál ha sido la menos eficaz que han contado a un grupo de personas. ¿Dónde han sentido que ustedes han sido más eficaces contando esta historia y dónde han sentido que han sido menos eficaces? El recuerdo más cercano que tengan. ¿No? No sé si vayan a 10, 20 años atrás, pero como lo más cercano que tengan. O a lo mejor uno a veces se acuerda de cosas que quedaron en la memoria de mucho tiempo. ¿Sí? Comentemos. Doy la palabra a quien ya tenga su respuesta, que quiera compartir. Ojo, no estoy hablando de presentaciones, hablando de historias, de contar un cuento, una historia, una anécdota. De repente uno se acuerda que, no sé, en la fiesta en el asado, en el cumpleaños o me junté con unos amigos, amigas, qué sé yo, y conté una historia que todo el mundo se mató de la risa, o enganché, o pasó tal cosa, qué sé yo. Yo sé que no hemos tenido mucha vida social estos últimos años, pero dentro de todo algo hay, puede irse uno más atrás también. Sí, a ver si yo comparto. ¿Sí? Rebeca. Gracias, sí. Pues, no estoy segura, ¿va? Pero creo que una historia eficaz fue un día que estábamos en un, ¿cómo se llama? Como un taller de integración de equipos. Y yo conté la historia de cómo desde chiquita soñaba con trabajar para Naciones Unidas. Y todos así estaban enganchadísimos, ¿no? Y ya confirmando los detalles y todo, y cómo logré entrar a la CEPAL y eso. Y ahí todos estaban como muy identificados, se veían muy felices. Y otra que me parece que no fue tan felizmente recibida fue cuando les conté cómo me hice vegana. Como que ahí siento que no se identificaron mucho. Ajá, eso cuesta un poquito más. ¿Y qué pasó? O no lo supe plantear. Pues nada, como que, y ya no hubo reacciones. Nada. Ya. Pasemos a otro tema. Eso es.
Ah, ya. Bien. Bien, bien, bien. Ya, bien, esa es la idea del ejercicio. ¿Se fijan? Es un ejercicio que hay que, cuando uno empieza a buscar material, porque esto es lo otro importante, tenemos el esquema narrativo, sabemos más o menos de qué manera va esto, y ahora hay que empezar a buscar un repertorio de historias posibles, porque no es que mañana yo me siente a las 9 de la mañana, mañana es viernes, ustedes se van a sentar a las 8:30, 9 en su escritorio, van a empezar una presentación y van a decir, oh, tengo que empezar a buscar una historia, y va a estar toda la mañana paseándome con un café tratando de buscar la historia más. No, 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 tranquilo, no lo fuercen así. No, es algo que se hace paulatinamente. Y este ejercicio es ir buscando en el repertorio personal primero aquellas historias que me parece que son satisfactorias o aquellas experiencias donde yo he estado contando historias. Y ahí entonces uno empieza a aparecer cuándo ha sido satisfactorio. Por ejemplo, cuando esa vez, esa oportunidad, yo empecé a hablar y lo que hice fue pararme de la silla y dije, miren, y pasó esto, y moví las manos, articulé, y toda la gente me prestó mucha atención, los que estaban reunidos, y fue muy, muy simpático, fue chistoso, y la verdad es que yo no soy una persona muy chistosa, generalmente no soy muy extrovertido, soy más bien introvertido, pero ese día, no sé, sentí que tenía que gesticular y hacer una especie de dramatización. Ya, esa es una buena experiencia. Entonces ahí hay una evidencia de un efecto positivo, de que mi cuerpo, mi mente, mi actitud estuvo en favor de. Eso tengo que usarlo. No sé si voy a pararme en todas las presentaciones y hacerlo, pero sí esa actitud que tuve en ese momento me va a servir primero ya para conectarme con la historia. Segundo, ¿qué historia, cuál fue la extensión de esa historia? ¿Logré contar algo de mi experiencia? ¿Logré contar algo de... yo, por ejemplo, tengo el caso muy cercano de mi hermano. Mi hermano es súper bueno para contar historias. Y yo a veces se las repite, ¿ah? Porque ya como que tiene como sus grandes éxitos. Entonces las repite a veces. Y yo me las sé y las escucho. Pero siempre le sale bien la historia, siempre entretenida. Entonces, ya, quiere decir que... Y hemos conversado harto de esto. ¿Ah? Yo lo molesto harto por eso, porque tú te vas por las ramas, corta un poco más, le empiezo a decir, corta esa parte, empezamos a bromear con eso. Pero a él le gusta alargarse porque sabe que en ese alargue él va jugando a generar más interés. Hay gente que tiene como más intuición en hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso es un poco lo que les quiero plantear como un ejercicio inicial. Lo otro, la tercera parte de esto, es pensar. Ojo, y esto es anotar, y esto es puede sonar súper nerd, ¿ya? Pero es muy efectivo de tener una hojita y anotar algunas historias que me parece que son interesantes. Por ejemplo, que me han gustado, que he escuchado de otras personas. Y ahí uno puede, de repente uno tiene harta memoria sobre eso. Si ahora he tenido alguna experiencia de estar junto a otras personas, en el caso de Chile que hemos estado mucho en cuarentena, entonces tengo más fresco ciertos momentos en que he escuchado ciertas cosas, ciertos eventos y cosas. Ya, anoto. Y lo otro, claramente, es hacer el listado de posibles historias que a la audiencia le gustaría escuchar. Esta es mi recomendación así fundamental, básica, para poder generar un pequeño repertorio de historias y que nos sentamos la presión de que vamos a estar, tengo que hacer una presentación y mañana preparo la presentación y tengo que obligadamente sacar una súper buena historia ahora ya. No, no es necesario. Juan Carlos. Sí, gracias. Yo creo que igual que Rebeca y como tú lo comentas, tal vez las historias más eficaces que yo he contado y donde he visto que sí se anima la gente y todo eso, son esas historias que se adaptan a esto del storytelling precisamente, porque son historias sobre mi vida, sobre cómo pues de ser una familia con pocos recursos y todo, con abuelitos, con abuelos que eran campesinos y todo eso, cómo llegué a ser doctor y cómo he obtenido ciertas cosas. O sea, son historias así, ¿no? O sea, historias de, bueno, este fue mi contexto, me enfrenté a estos retos y ahora estoy acá, ¿no? O sea, como que, o sea, son las etapas estas del storytelling y esas creo que han sido las más, pues las que animan a la gente y todo, digamos, entre mis amigos y eso. Y también cuando a veces cuento cuestiones similares así con estudiantes, ¿no? Que preguntan, bueno, ¿y qué podemos hacer en nuestra vida para mejorar el mundo o no sé qué? O sea, incluyo ciertas historias así pequeñas
Y creo que esas son las que más motivan, ¿no? A la gente y que más las ha hecho, o sea, se han enganchado y que más les gusta, ¿no? Entonces Sí. creo que sí ha servido. Y las que menos, pues, o sea, no hay una en particular, pero creo que cuando muchas veces te preguntan, bueno, ¿y cómo te fue tu fin de semana? ¿Qué hiciste, no? Y a veces dices, oye, pues no sé, estuve aquí en la casa, fui a ver una película, ¿no? Y ya, o sea, como dices, ah, bueno, está bien. Entonces, como que esas que no tienen No mucho, tiene mucho sentido. toda esa estructura de lo que has hecho en tu vida, pues son poco motivantes, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que sí es importante, incluso en esas pequeñas, tal vez cambiar un poco la Sí, estructura para hacerlas más amenas. sí, exactamente. Les quiero pedir que, por una cuestión de tiempo, eh, disculpen, Rebeca, por una cuestión de tiempo, porque si no, no vamos a alcanzar, si no lo hacemos ahora ya. El siguiente ejercicio en 3 minutos. Tomar los 8 elementos y tal cual lo está diciendo Juan Carlos, tomar esos 8 elementos y seleccionar alguna de nuestros Cardex, Index, disco duro, alguna historia que poder contar tal cual en los 8 pasos. Dejé al lado derecho como una especie de ejemplos de hilativos, ¿ah? Un propósito, a veces, y ojo, a veces el propósito no tiene que declararse al principio. Eso también es interesante cuando uno cuenta una historia. Uno empieza a contar la historia. Oye, conozco un ejemplo de tal cosa, me gustaría contarte al respecto tal cosa, y empiezo. Pongo un contexto, bueno, etcétera, las partes que están ahí. Piénsenlo. Justo te iba a preguntar cómo hacer para convertir una historia tan cotidiana como el fin de semana algo interesante. Entonces justo voy a intentar hacer el ejercicio, a ver si me sale. Exactamente, justo. Buena pregunta, porque yo llego justo. Es tal cual. Acá hay una especie de hilativos, de ejemplos, que son muy sencillos, de lenguaje muy sencillo, pero la gracia está en la articulación. Un minuto. No es necesario que la escriban todas, basta con, pueden hacer un bosquejo, punteo. Que vamos a apuntalar a lo oral.
Estamos listos en tiempo. Ya, ofrezco la palabra o voy por orden de lista. Ah. Fernanda no está ahí. Fernanda. Beatriz, ¿quisieras partir tú? ¿Empezar tú, Beatriz? Ya, sí. Bueno, conozco un buen ejemplo y el ejemplo es justamente sobre un ejercicio que estábamos tratando de hacer en la CEPAL, de cómo hacer llegar ciertos mensajes e invitar al personal a sumarse, digamos, a actividades, particularmente a trabajar en la inclusión de la discapacidad. Entonces observamos que, claro, hay mucho expertise técnico, experiencias, asistencias técnicas, muchas cifras, 15%, pero al final con todas esas cifras no estábamos conectando con el personal. Entonces nos pusimos a observar qué hacía la jefa, porque yo he salido de discursos de la jefa varios llorando, o sea, Escazú, termina con poemas, cita distintos ejemplos, cierra con ciertas como citas textuales, donde uno termina así como impactado de lo que dice y uno, ¿dónde firmo? O sea, ¿dónde me apunto a inscribirme en el grupo? ¿Qué hago? Entonces tratamos de ver cómo traducir esto a los mensajes. Entonces, por ejemplo, para discapacidad, en lugar de decir el 15% de la población, ¿no? Decíamos, ¿saben qué? 1 de cada 7 personas sufre discapacidad. ¿Por qué no hay 1 de cada 7 miembros del personal con discapacidad? ¿Por qué no 1 de cada 7 de nuestras publicaciones emblemáticas incorpora la discapacidad? ¿Por qué no nuestros procesos de reclutamiento? Y a eso también se sumó la experiencia personal de una colega con discapacidad que tuvo un accidente y ella también incorporó su perspectiva sobre cómo la no inclusión y la no accesibilidad la afectaba a ella como persona en el día a día de su trabajo. Y con eso logramos conectar con las personas, motivarlos para trabajar. Así que eso, digamos, como buena nueva o como acción, nos hizo hacer un cambio de switch en las aproximaciones para lograr ese como engagement o compromiso con el trabajo. Ya, muy bien, muy bien. Ya. Pensemos cuál fue la impresión que nos da lo que nos contó Beatriz en este momento. No digamos nada todavía. Vamos a escuchar un par más de historias y después vamos a comentar sobre cada una. ¿Ya? Si quieren, anoten una frase de qué les pareció. ¿Qué les pareció lo que nos contó Beatriz? Bien, otra historia más. A ver, Mario, ¿estás por ahí, Mario? Estoy, Felipe, pero prefiero pasar por esta vez. No logré armar algo. Ya, bueno. Lo siento. Bien, bueno. María Paz, ¿estás? Aquí estoy. Ya. Les hablaré del más allá para no prender mi cámara. Sí. Te escuchamos. Bueno, yo me recordé de una historia que me preguntó la semana pasada mi sobrina, que por qué había estudiado matemáticas. Y yo noté que del lado de ella hubo como una cierta como conexión, se interesó por lo que yo le conté. Entonces yo ¿Por qué estudiar matemáticas? ¿Por qué había estudiado matemáticas? O sea, ¿qué era lo atractivo que él había encontrado para poder estudiar eso? O sea, como que encontraba ¿qué le encontraba? O sea, ¿cuál había sido el motor? Entonces le conté que cuando estaba en el colegio tuve una profesora que nosotros le decíamos abeja maya por un chaleco que usaba con líneas amarillas y café. Entonces, la abeja maya era mi profesora jefa y también fue mi profesora de matemáticas. Y ella nos hacía tareas de un día para otro, estábamos en séptimo, nosotros le llamamos, bueno, nuestro séptimo básico, el séptimo nivel en la enseñanza básica para los de otros países. Y ella nos daba tareas de como 100 ejercicios de un día para otro. Era como súper agotador, pero a la vez,
empecé a como lograr tanta destreza con el tema de la matemática que después en el resto de la enseñanza media o secundaria se me hizo súper fácil. Como que en esa etapa fue como súper duro, pero a la larga fue una cosa muy, muy buena para mí. Por lo tanto, cuando tenía que dar la prueba, como que era la parte que más fácil se me daba. Entonces, di la prueba, me fue súper bien y decidí estudiar matemática. Entonces mi sobrina me dice, es que eso mismo está haciendo mi profesora. Bueno, le dije yo, mi amor, esa es una oportunidad. Uno no la ve, porque en el fondo el dedo te duele, tanto estar escribe que escribe, pero en realidad esa es una oportunidad. Así que ve cómo te desarrollas, porque tal vez puede ser el mismo camino que tomes tú, sea de la misma manera que fue el mío. Entonces, esa era Perfecto. mi historia. Súper, ya. Bien, comentario. ¿Qué nos pareció? Ya, listo, está. Bien, vamos a otra historia. Otra más. Paula, ¿quisieras tú? Paula Scarpello o Paula Sáenz. Las dos, pueden ser las dos. Paula Sáenz. Yo estoy poco creativa, confieso, pero me acordé de una carta que escribí hace poco, que la voy a leer porque creo que tiene storytelling. Entonces, dice, es a raíz de un viaje que, al regreso de un viaje y todo por todo lo que pasamos en el aeropuerto, mi hijo y yo. Se titula Qué pena no ser futbolista. Dice, señor director, veo como nuestros futbolistas comienzan a llegar a Chile y salen rápidamente del aeropuerto. Ya están entrenando, fotografiándose con los hinchas y circulando. Por otra parte, el 1 de agosto llegué junto a mi hijo desde Estados Unidos. Luego de 6 horas de espera, filas eternas, presentar todos los formularios y PCR negativos, me pude ir a mi casa sin mi hijo, el cual tuvo que cumplir su cuarentena de 10 días en un hotel sanitario. Yo pago de mi parte, porque no tenía pase de movilidad, ya que por su edad no había accedido antes a la vacuna. Ambos nos fiscalizaron todos los días durante este periodo y nos llamaron en reiteradas oportunidades para controlarnos. Qué pena no jugar bien al fútbol. ¡Uy, qué rabia! Ya, bien, gracias Paula. Paula Scarpello ahora. Esta es la cuarta y última de la vuelta. Bueno, no sé si alguno de ustedes seguramente había estado en un barco en Barquito. Hace 10 años también tengo una historia muy interesante, muy divertida. Hace 10 años había viajado con mi papá y mi mamá a Grecia. Todavía no había nacido mi hija, estábamos solo nosotros. Estábamos en Santorini y queríamos volver a Atenas. Bueno, la ida habíamos ido en un barco que era muy grande, imagínense un transatlántico enorme, y un día de tormenta. Ahí fue el problema. Tomamos el barco, que resultó ser muy chiquitito, en un barquito rápido, que supuestamente en 3 o 4 horas estábamos en tierra firme. Subimos al barco y nos dicen, los tripulantes de cabina nos dicen, espero que no hayan comido nada porque está un poco turbulento el mar. Yo había comido una ensalada, había tomado, bueno, un horror. O al barquito, perdón, zarpa y empieza a moverse. Empieza a moverse de un lado al otro. Cielo, mar. Cielo, mar. Imaginarán que la gente a mi alrededor estaba en las mismas condiciones que yo. Habían almorzado, habían tomado algo y estaban en un barco que se movía demasiado. La anécdota resulta ser que todo el barco termina obviamente descompuesto y mi papá, parado en el centro del barquito que decía Vodafone, en el medio del barquito, con sus manos al costado de su cuerpo, haciendo este movimiento para no descomponerse. Fue el único que no se descompuso. El único que no había comido absolutamente nada antes de subirse al barco. Moraleja, hay que hacer caso y no comer nada antes de subir al barco. Ya, excelente.
Excelente. Vamos a dejar en pausa los comentarios, vamos a retomarlo en los últimos 5 minutos de la sesión, ¿ya? Porque quiero que, a propósito de lo que ustedes verbalizaron, ¿ya? Fueron 4 relatos distintos, ¿ya? De partida, fueron distintos, tienen distinto tenor cada uno, distinta manera de contar, distintos temas. Bueno, no solo los temas, sino que... tengo conexión, ahí estoy. Distintas cosas. Bueno, lo que quiero es que ustedes mismos también aprovechen de autoevaluarse personalmente y como colectivamente de cuáles son los elementos que deberían estar presentes en una historia del tipo que estamos contando, que es una historia, un relato breve. Yo acá les dejo algunas recomendaciones para efectos de la preparación de la próxima sesión. ¿Ya? Ustedes después lo leen con atención. Lo que quiero es pasar a otro ejercicio. Miren esto. ¿Es una historia o no es una historia? ¿Tiene los dientes manchados o amarillos? ¿Te da vergüenza sonreír en las fiestas, en las fotos o videos, en especial si estás al lado de tus amigos con sus sonrisas de estrellas de cine? ¿Has probado tratamientos de blanqueamiento dental, pero los has abandonado a los pocos días porque te dejan los dientes demasiado sensibles? Si te sientes identificado, Super Blanco es perfecto para ti. Te presentamos el nuevo sistema de blanqueamiento dental súper revolucionario diseñado por dentistas de Hollywood, para brindarles a las estrellas un blanqueamiento súper efectivo sin dolor e incomodidades. Super Blanco incluye un proceso de 2 pasos que alterna la aplicación de una pasta blanqueadora de gran efecto con un gel anestésico. El resultado, dientes blancos como perlas y sin nada de color. Con tu nueva sonrisa de Hollywood serás la envidia de todos. Este relato breve, ¿tiene tiempo? Ustedes digan, evalúen. ¿Tiene tiempo, lugar, personaje principal? ¿Hay obstáculo? ¿Hay hechos secundarios? Y finalmente, ¿se infiere que hay un propósito en todo esto? Revísenlo. Un par de segundos. Tómense para que lo chequeen. Vamos a abrir con Mario, que nos diga la primera, Mario. Uno cada uno, ya, para que vayamos rápido. Mario, ¿esto tiene tiempo? ¿Se acuerdan que hablábamos que el esquema narrativo hablaba de tener un tiempo? ¿Está situado en algún tiempo? ¿Tiene tiempo esto? Albert, ¿tiene lugar? A ver, yo diría que sí tiene tiempo ¿Sí? y lugar también. O sea, el tiempo porque en el fondo va a construir algo del pasado, de algunas fiestas, luego bueno, en el fondo empieza en el hoy y luego va hacia el futuro. Ya, Eh, ya. y el lugar, sí, tal vez también, bueno, tiene ese juego entre Hollywood y ahí donde estés vos. No sé. Sí, es como una cosa Hollywood, como una imagen mental. Pero no es un tiempo no es tiempo y lugar muy concreto. Hay como en un imaginario. Bien. Claudia, personaje principal. ¿Cuál será el personaje principal? Y le pregunto a María Paz después si hay obstáculos. Claudia, ¿hay un personaje principal? ¿Tenemos personaje principal, Claudia? Ya, abro la pregunta. ¿Quién puede responder? ¿Tenemos personaje principal? El personaje principal podría ser, tengo 2 opciones, o si está dirigido a quien tiene los dientes manchados de amarillo, o sea, yo, por así decirlo, o sea, Claro. yo el personaje. O sea, es porque me están hablando a mí o la persona que se siente identificada. Claro, o sea, hay dos personajes acá. Hay un personaje que soy yo, que es el que me están hablando. Exacto, y el que tiene los dientes amarillos o manchados. Super Blanco. Exacto. Es el otro personaje. Tenemos 2 personajes. El personaje principal es Super Blanco. Ese es el personaje principal. Ese es el héroe de la historia. Y nosotros somos espectadores que estamos viendo cómo este superhéroe Super Blanco hace cosas. ¿Cuál será el obstáculo? La vergüenza. Claro, no te escuchan.
María Paz, ¿sí? La vergüenza. La vergüenza, sí. La vergüenza ante los dientes amarillos, ¿cierto? Claro. Exactamente. Y hay otras cosas que se pueden subentender, como el distanciamiento, la indiferencia, la falta de sociabilidad, todas las consecuencias de. Y por supuesto, en ese sentido están los hechos secundarios, de alguna manera vinculados, porque pasan ciertas cosas. Pasan estas cosas como el blanqueamiento, estar al lado de los amigos, sonreír en las fotos, estar en fiesta. Son hechos secundarios que están en función de este gran obstáculo que es finalmente la vergüenza. Súper bien. Gracias, María Paz. Finalmente. Ahí disculpa, sí. Felipe, y ahí respecto a eso mismo, en el tema de tiempo, para mí el tiempo es como una persona adolescente entrando 18, 20, por ahí. No, el tiempo es la situación espacio-temporal. Ah, perfecto. No tiempo... No del personaje. El tiempo es 1950, 2020, ese es el tiempo. Y aquí está, como comentó Albert, está bien definido, pero está como la idea de un lugar de Hollywood como en este presente, pero tampoco el tiempo no está muy bien. Yo diría que el tiempo es lo menos calibrado que hay acá. Está como es lenguaje publicitario, porque trata de indefinir las cosas. Claro. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? ¿Es una historia? ¿Sí o no? Yo no creo que sea una historia, porque no reúne todas las características. Exactamente, no es una historia. No es una historia, es un aviso publicitario. Y como tal, se nutre de todos los elementos que hemos conversado, pero no da para historia. No es una historia. ¿Ya? Ojo, entonces, porque no tenemos un tiempo bien definido. Tampoco tenemos un lugar. De hecho, está hecho pensado expresamente para que los primeros dos elementos no estén de manera clara. ¿Y el propósito? ¿Cuál es el propósito que se refiere acá? Que use super blanco. Para poder que compre super blanco, exactamente. Que compre ese servicio, ¿no? Claro. Ya, les voy a dar otro, rápidamente. Hace unos años, Dave Neal, el jefe de servicios de red de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, se vio expuesto a un gran problema. Comenzaron a llegarle órdenes de cese y denuncia por infracción de derechos de autor de todo el mundo porque los estudiantes del campus hacían uso de servicios para compartir archivos como BitTorrent. Además, muchos le traían las computadoras llenas de virus. Para arreglarlas, el personal se demoraba 1 hora con cada una. Dave aceptó hacer una prueba con un dispositivo de seguridad en red de Hewlett Packard, Tipping Point. Al finalizar la prueba, nos comentó que en cuanto instalaron Tipping Point, dejaron de recibir denuncias de infracción de derechos de autor. Los abogados dejaron de amenazar a los estudiantes y se protegió la reputación de la universidad. También recuperaron alrededor de un 30% de la banda ancha que habían perdido. Bien. ¿Qué podemos decir al respecto? El tiempo hace muchos años. El tiempo hace es un poco ambiguo, pero pues sí hace una anotación, ¿no? de que ya pasó. Sí, exacto. O sea, el tiempo está marcado. Hace unos años, ¿qué entiendes tú por hace unos años? ¿3 años? ¿5? ¿10? No importa. Está hecho para que pensemos de que son unos años de acuerdo a nuestra audiencia. Y eso es lo que nosotros hacemos al contar historias. Cuando contamos una historia familiar, donde todo el mundo conoce el contexto familiar, uno dice, oye, hace unos años pasó tal cosa, y todo el mundo sabe que esa persona está hablando, por ejemplo, la abuelita está diciendo, oye, hace unos años pasó tal cosa. Sabemos que la abuelita lo que está diciendo es que hace 30 años atrás o 40 años atrás pasó tal cosa, porque para ella hace unos años el espacio temporal es mucho más amplio. Pero en el caso de esto, si nosotros estuviéramos hablando en nuestra reunión de trabajo habitual, y somos académicos y estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Te cuento que hace unos años le pasó esto al colega tanto. Sabemos que es 3, 2, 3, 4, 5, no más que eso. Listo. Lugar. Universidad de Leeds. Leeds. Personaje principal. Dave Neal. Dave Neal. Obstáculo. Las denuncias. Los derechos de autor, ¿no? Que se habían roto. Todo el problema con los derechos de autor y todo lo que ocurrió ahí. ¿Cuáles son los hechos secundarios del problema de los derechos de autor? Y la reputación de la universidad. ¿Cuáles son los hechos secundarios que están? Denuncias. La denuncia. ¿Cuánto tiempo demoraban en arreglar las computadoras? Las computadoras. Exactamente. Todo eso. Que han tenido que tomar para solucionar el tema. Entonces tenemos como personaje principal a Dave Neal y tenemos ciertos antagonistas, que son BitTorrent, virus
Y tenemos auxiliares a David Deal, que son Tipping Point, son Hewlett Packard. Bien. Finalmente, se infiere un propósito. Bueno, lo que se infiere es que está informando, ¿no? Sobre cómo se presentó un problema y cómo lo solucionaron. Pero no sé, no está tan explícito. O sea, No, yo igual siento que orienta al tema de tipping point, o sea, si tienen la solución de tipping point, o sea, problemas similares no los van a tener. Claro. Las dos opiniones están relacionadas. Información, tipping point, claro, se está resaltando aquí también un elemento marca, pero fíjense que la idea puede ser que si fuera tipping point o fuera otra cosa, se está queriendo decir que los problemas son solucionables, que este tipo de problemas son solucionables en la medida que yo pongo herramientas de trabajo computacional. ¿Qué es lo que ocurre cuando, en el caso de Lenny, que Lenny se fue, que él decía, yo trato de hablar de informática y tal vez, bueno, esto es súper coloquial, no es lo que él trabajara en el día a día, pero cuando alguien dice, yo tengo una cuestión súper bizarra que la gente no va a entender, yo les digo, no, es que existen situaciones cotidianas que me pueden permitir apalancar y enganchar para poder contar la historia que... Yo no puedo que no tenga el caso específico de mi área de trabajo porque va a ser más difícil explicarlo, pero sí puedo tener hechos de cotidianidad que yo pueda tomar y vincularlas allá. Y ahí la gente, eso sí me lo va a entender. Esto me lo entiende cualquier persona que trabaja en instituciones, organizaciones, académicas o no académicas, gubernamentales, privadas, lo que sea. ¿Es una historia, sí o no? Sí. Sí, es historia. Aquí ya tenemos una historia. Cortita, breve, yo le pondría más adorno, pero cumple. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Ese es el desafío. ¿Ya? No amplificar, sino que simplificar. Buscar los elementos del esquema narrativo y poder llevarlos adelante. Estoy súper rápido, disculpen, porque estamos contra el tiempo. ¿Ya? Entonces, en resumen, las historias que ustedes plantearon acá necesitan más trabajo, porque tienen que referirse, ustedes tienen que contar. El caso de Beatriz, ella empezó a contarnos lo que había pasado en... No, Beatriz, tú nos cuentas la historia a nosotros. No nos cuentas lo que pasó entre tú con otro para llegar a, sino que dices, planteas el hecho como que nosotros somos colegas tuyos y nos vas a contar una historia sobre tal cosa. Bueno, es el ejercicio. ¿Ya? El ejercicio de Paula también estuvo excelente con la anécdota que nos puso al tiro, nos situó en un escenario, lugar, contexto, tiempo, todo. Con su lección aprendida. El caso de María Paz, ¿cierto? María Paz contaste eso, ¿cierto? María Paz. María Paz contó su historia. También está súper buena la historia. Tal vez faltó algunos elementos ahí más visibles sobre el propósito de por qué las matemáticas. Faltó algo de ripio, pero no importa. Lo que ahora sí tiene que funcionar es que nos vamos a preparar para el mini proyecto que es la próxima sesión. ¿Ya? Yo aquí les dejo, y por supuesto, si necesitan escribirme, mandarme un mail por alguna duda, por favor, mándenme nomás el fin de semana, cuando quieran. Yo igual estoy conectado. Voy a dejarles también esta sesión arriba. Estos son los pasos. Primero, identificar un contenido de información que presentas a tu audiencia habitual. Tema X que ustedes manejen en el día a día. ¿Ya? Eso identifíquenlo. Luego, vamos a buscar una historia que se pueda incorporar a esta presentación para que nos permita ganar atención y ser más eficaces. Entonces, yo les voy a pedir que piensen una de estas 3 tipos de historias. ¿Ya? Esa va a ser la evaluación. A, ¿por qué hago lo que hago? Que una historia de ese tipo, con ese tenor, yo lo puedo incorporar a mi discurso habitual. Hoy día les voy a hablar de lo interesante que es de lo importante que es tener una buena mesa, con un buen escritorio, y antes de explicar todos esos elementos técnicos de hacer las mesas, y etcétera, etcétera, yo cuento la historia sobre lo que yo hago. B, ¿en qué se diferencia mi organización de las otras? ¿Ya? El ejercicio de la sesión pasada, del propósito, les va a servir para esta parte. Si escogen este. Y C, ¿por qué esta es una buena idea? ¿Por qué Juan Carlos, Alberto, que han manifestado que sus temas son como complicados de transferir a los demás,
Entonces, acá tenemos una buena oportunidad para expresarnos por qué esta es una buena idea. O sea, buscar algo, en este caso puede ser una analogía con mi proyecto en sí técnico, pero que me permita hacer el enganche. Ya, estos son los dos pasos fundamentales. Ubicar un contenido de información que esté presente en su ámbito de trabajo, de relaciones con el grupo. ¿Ya? Puede ser una presentación que ya tengan hecha, incluso. Eso sería súper bueno también, que tuvieran algo hecho de hace reciente, un mes atrás, algo que tengan más o menos fresco, y que dijeran ustedes, ¿saben que me gustaría arreglar esta presentación? Entonces, pensemos en cuál de estas 3 historias sería posible, cuál de estos 3 tipos de historias sería posible. O sea, piensen que cada una de estas 3 historias es el esquema de los 8 pasos y que hay que ponerle una anécdota contextual de ustedes, de su vida, con respecto a estos 3 elementos. ¿Sí? Paso 3. Esta no es sugerencia, ya, sugerencia solamente. Aplicar, bueno, sí, aplicar el esquema narrativo, pero la sugerencia está en que si quieren ayudarse con la idea del vaivén del storytelling, que es los 3 elementos, los 3 momentos, eso también les puede ayudar como para, al principio, bosquejar qué historia les puede servir. ¿Ya? Esa parte es de apoyo. Pero el esquema narrativo, sí, de los 8 pasos. Y 4, relátalo en voz alta. Hazlo caminando, mirando un punto fijo, ensáyenlo desde esa perspectiva. Pero oral, no lo escriban. Si quieren, escriban palabras claves para acordarse de ese relato, de ese esquema narrativo que van a incorporar dentro de esta gran historia. ¿Ya? Dentro de la presentación, perdón. ¿Ya? Pero no lo escriban. Y 5, preséntenlo en la sesión 5 final, de forma oral. Entonces, la sesión 5 va a ser, yo voy a dar una introducción, les voy a dar algunos últimos motivaciones. Escuchamos preguntas, sugerencias, comentarios, y nos lanzamos, cada uno con máximo 3 minutos por cronómetro a contar su historia. Y por supuesto nos explican dentro de qué contexto iría esta historia. ¿Ah? Una presentación temática sobre el tema X, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Preguntas, por favor, comentarios. ¿Sí? ¿Bien? Perdón, ¿tiene que ser con soporte de PowerPoint o solamente o no es necesario? Mira, buena pregunta. Si quieres mostrar, por ejemplo, que tu historia va a estar situada sobre un tema en particular que tú has desarrollado, preséntanos el PowerPoint para verlo. O sea, nos muestras, mira, este es el tema, y nos muestra el PowerPoint, nos puedes mostrar un par de láminas para que nos imaginemos cuál es el tema que tú estás desarrollando, así como para ese efecto. Pero después, chao PowerPoint, y tú nos cuentas la historia aquí frente a frente. Como una conversación, como que cada uno va a tomar un turno y va a tener su conversación sobre, o sea, va a presentar su esquema narrativo, storytelling, va a contarla. A, B o C. ¿Ya? Pero lo importante es que antes de hacerlo, cada uno nos contextualice, como en el backstage, nos contextualice cuál es el tema sobre el cual ustedes pondrían esta historia de 8 pasos. ¿Ya? Eso pues, chiquillas y chiquillos. Tengo una duda, perdón. Sí. Bueno, eso. Entonces tenemos 3 minutos, pero ¿sería una explicación, una presentación técnica de cómo armaríamos la presentación? No. Sí, ¿verdad? ¿O no? No. Tú me dices, mira, ya, ¿saben? Voy a hablar hoy día, mañana tengo una presentación sobre, a un cliente le voy a presentar sobre lo que es el e-learning. El e-learning tiene varios componentes y todo. Eso es lo que voy a hacer en esta presentación, ¿ya? Y les muestro una lámina. Mira, esto es el esquema con lo que yo explico, ya. Bajo ese esquema les digo, entonces, para enganchar a este cliente sobre este tema, voy a contar la siguiente historia. Y ahí pongo play, oralmente. Y empiezas a hablarnos, a hacer la representación de que estás hablándole a ese cliente. Haciendo la presentación a ese público. A ese público, claro. Mira, oye, te voy a hablar de lo que es el learning. Fíjate que la otra vez me pasó lo siguiente, conversando con esto, que me bla, 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 y empiezo a contar la historia. Y eso es estricto rigor, debería ser 1 minuto y medio, 2, ¿ya? Pero vamos a dejar un margen de 3 minutos. Para todo completo. ¿Ya? Bien, gracias. Eso, va a estar entretenido, va a estar súper entretenido.
Gracias, Felipe. Ya, de nada, gracias a ustedes. Buen fin de Ah, semana. que tengan buen fin de semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Vale, Chao, gracias. Gracias, Chao. bye bye. Chao, chao.